es el boolean. Recordemos que el boolean sus únicos valores almacenar es true o false. Bien, verdadero o falso, en este caso. ¿Ok? Entonces, veamos entonces la declaración, la parte de cómo se declaran las variables. Declaración de variables. Recordemos que en nuestros algoritmos uno de los elementos que constantemente vamos a tener que utilizar son variables. Porque las variables son contenedores de ¿qué? Son nuestros contenedores de datos. A partir de variables que podemos almacenar datos desde nuestros algoritmos. Entonces recordemos la sintaxis. ¿Cuál es? Aquí voy a poner una pequeña sintaxis gramatical, no que significa que sea sintaxis de lenguaje. ¿Okay? Es obligatorio indicar el tipo de dato. Primeramente se indica el tipo de dato de esa variable, de los datos que va a contener esa variable. Acto seguido se indica, se pone el puntico. Recordemos que en Java toda instrucción, toda sentencia termina en puntico. Salvo las de bloques. Lo que estoy hablando, por ejemplo, de las selectivas, los bloques if else, if switch case y los ciclos repetitivos, ¿no? En este caso el for, while, do while. Que estaremos comentando sobre esto más adelante. Eso en cuanto a la declaración de variable. Y para inicializarla, inicializar la variable, básicamente que utilizamos el operador de asignación, ¿no? Que cuando le damos un valor a la variable, queremos asignar un valor, básicamente ponemos el identificador de variable que es el nombre, igual, y acá indicamos el valor o dato. ¿Cuál es el dato a contener? ¿No? Dato a almacenar. Y ponemos puntico. Bien. Hasta aquí algunos ejemplos de esto. Bueno, supongamos que queremos guardar información, un sistemita, un programilla que pide información sobre una persona, datos de una persona. ¿Qué dato nos va a interesar? Por ejemplo, el nombre. Bueno, aquí nos falta también un tipo de dato importante que no es primitivo y que lo usamos mucho y que ya es una clase en sí. Me está el tipo de dato cadena. Ese tipo de dato no es más que el string, pero el string, ojo, el string no es un tipo de dato primitivo. Voy a ponerlo acá arriba. Bien. El string no es un tipo de dato primitivo. Ya el string en Java, ¿qué cosa es? Es una clase. ¿Vale? Por lo tanto, la variable que se crea de tipo string es un objeto. Ya tiene toda esa extracción de datos y comportamiento. Bien. Pero desde un inicio, desde que ustedes empezaron con Java en programación 1, ya lo utilizan. Sin saber todavía nada de qué cosa es programación orientada. Lo ven como una variable más, como un tipo de datos más. Bien. Por ejemplo, aquí vamos a, como les comentaba, ¿no? Queremos hacer un sistemita que permita pedir datos de una persona. ¿Qué datos vamos a pedir? Nombre, por ejemplo, el tipo de nombre. El nombre sería un tipo de string, ponemos un string. Identificador de la variable, nombre. Nombre de la persona. Bien. ¿Qué otro dato nos interesa? Aquí serían los nombres. Sus apellidos. Sería un string. Apellidos de la persona. ¿Qué estamos definiendo acá? Variables, ¿no? Estamos declarando variables. La variable nombres personas de tipo string. La variable apellidos personas de tipo string. ¿Para qué? Para guardar cadenas. Porque, bueno, el nombre, apellido son cadenas de datos. Bien. ¿Qué más nos interesa saber de la persona? Por ejemplo, ¿cuál es su edad?
Entonces la edad en la persona es un valor numérico, ¿cierto? Pero ¿de qué tipo numérico? ¿Entero o decimal? Pregunto. Un valor de edad. Recordemos. Para la edad, ¿qué tipo de edad sería? ¿Un entero o de tipo decimal? Entero. ¿Y cuál de ellos puedo utilizar? By, short, in, long. Ya que va a depender. Ajá. ¿Cuál de los cuatro puedo utilizar para guardar un valor de edad? En Ok, y funciona perfectamente, claro. Pero veamos que la edad es un valor que no pasa de los... ¿Cuál es el récord Guinness de edad? No sé, creo que 120 años. La persona más longeva de la historia. Se escribe Guinness así. De los Guinness de 115 años. 118, sí, no pasa de 120 años. Entonces, perfectamente podemos jugar con la tabla de tipos de datos numéricos en Java. Ven acá, por ejemplo, miren, aquí están los rangos, ¿no? El tipo Y va de los menos 128 hasta 127, ¿no? El short ya tiene un rango mayor, va de 32.000, casi 33, menos 33.000 hasta casi 33.000 positivos, ¿no? El entero un rango mucho más grande todavía. Estamos hablando ya de millones. 3 más por acá. 2.147.400.000 no sé cuánto por ahí. En negativo y hacia positivos. Y el long mucho más grande todavía. Dice, wow, son millones de millones. Entonces, tu valor de edad sabemos que no pasa de 120, perfectamente usa un tipo Y. Así es que ahorrar memoria, ¿no? Recordemos que todo esto implica memoria. Entonces, podemos decir que el tipo Y es valor de edad. Y ponemos la variable edad de la persona. Además, nos interesa, por ejemplo, la talla, ¿sí? ¿Cuál es su talla? ¿Cuál es su altura? O sea, acá sería altura, ¿no? La altura, ¿qué valor sería? ¿Un entero o decimal? Si estamos hablando de altura en metros, ¿no? Normalmente las personas medimos 1 metro y algo, ¿no? Bien. Por tanto, un valor entero, un valor decimal. En unidades de metro. Y nos comenta. Hablamos de la altura, para su medida de altura en metros. ¿Qué tipo de datos sería más idóneo para ello? Vamos con un valor numérico. tipo decimal. ¿Para cuál de ellos? Vamos a utilizar, tengo dos. Float doble. Puedo usar uno de tipo float. Aquí está la tabla de los tipos primitivos. Este es el rango de un float, desde los 10 a la menos 38 hasta 10 a la 38, multiplicado por 3.4. Miren, en un doble, mucho más todavía, 10 a la menos 308 y hasta 10 a la 308. Son números. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre float y doble en este caso? Y por supuesto, depende de cómo está implementado el lenguaje de Java, ¿no? Es que el doble es más idóneo para... tiene una precisión mucho más que el float, sobre todo para cálculos que necesitan una precisión más exacta, ¿no?
Cuando hablamos de cálculos, por ejemplo, financieros, de cálculos de matemática numérica, de minimizar errores en el cálculo, el doble es mucho más preciso en ese sentido con respecto al float. Cuando estamos hablando de un valor de talla, que puede ser la talla de una persona, no pasa de los 3 metros. Hay personas que miden 2 metros y algo, cuando más. No sé, puede ser que el récord Guinness del Tour, podríamos buscarlo. Entonces, perfectamente el tipo de utilizar aquí sería un float. Float, altura de la persona. Bien. ¿Qué más nos va a interesar de la persona? Saber su sexo. El sexo, si definimos el sexo como F femenino y la M masculino, siendo así esos valores, si la sigla F se representa el sexo femenino, la sigla M el masculino, estamos hablando de sexo biológico, no de género, tipo cosa. Entonces, el tipo perfectamente puede ser de carácter char, ¿no? Sexo de la persona. Bien. Okay. ¿Qué más así queremos saber de la persona? Por ejemplo, quiero saber si es de la tercera edad o no. Si es una persona que pertenece al grupo de tercera edad o no. Esos estados son dos, ¿no? Uno o es, o si pertenece o no pertenece. ¿Qué tipo de datos nos puede servir para establecer dos estados posibles? El tipo booleano. O sea, decimos que es boolean y tercera edad. Hermoso. Sí, pertenece a la tercera edad. Donde significa que true va a significar si pertenece a la tercera edad y false va a significar no pertenece. Bien. Ok, yo creo que hemos barrido todos los tipos, todas las variantes de tipos primitivos en este caso. Byte, show, float, uno de los enteros, uno de los decimales, de carácter y el tipo lógico. Bien. Ok. Ahora bien, ¿cómo relacionamos variables o datos de las variables? Identificados de la variable, el nombre de la persona, nombre de la persona, nombre que es y entre comillas. Recuerden que los valores de string se ponen entre comillas dobles en Java, armando un Fonso, por ejemplo. Van a ser sus nombres. Apellidos de la persona. Paredes del Castillo. Edad de la persona. Vemos que tiene unos 30 años. Altura de su estatura o estatura. Creo que es altura o estatura. ¿Cuál es el término correcto? Para el registro civil, como tal que sería. Altura o estatura. Estatura, pero es el concepto más correcto. Vamos aquí entonces, estatura. Entonces, decimos que por ejemplo tiene una estatura de más de 1 metro, 1.90, aunque alto. Bien. Y ok, fíjense cómo en Java también los tipos decimales es con punto, no con coma. Así que esto es un error. Se pone con punto, aparte decimal.
el sexo, la persona. Recuerden que el carácter simple es, entre comillas, simple, en este caso masculino. Y si tercera edad, decimos que no. Porque bueno, pues su edad tiene 30 años, no pertenece a, no va a pertenecer, por supuesto, a la tercera edad. Bien, entonces así usamos o hacemos uso de variables. ¿Cómo las declaramos? Y cómo le asignamos valores y mediante el operador de asignación. Y según el tipo de dato, bueno, si es string de cadena, va encerrado entre comillas doble. Los números no, por supuesto. Y si es flotante, si es decimal, es con punto. En el caso de carácter, es con comillas simple, para almacenar un único carácter. Y bueno, el tipo lógico que sus valores son true o false. Así como está indicado acá. Son las dos variantes, ¿no? Lo cual significa que no pertenece a la tercera edad. Queremos mostrar la ficha así, queremos mostrar el perfil de datos de esta persona. Entonces recuerden que en Java, como simplemente una salida de datos a consola, mediante la instrucción system.out.print, el print a secas muestra el dato o el mensaje, pero sin salto de línea, ¿no? ¿Okay? El print ln ya incorpora el salto de línea al final de la salida de datos. Entonces, bueno, se repitió acá. Vamos a poner así, print ln y lo completa. Dan enter y completa. System.out.print ln. Vamos a indicar acá, por ejemplo, ficha de datos de la persona. Bien. Y acá comenzamos a indicar. Print ln. Y ahorita no se completamente. Aquí solo cosa es un snippet. Entonces acá vamos a indicar con tabulación. A ponerse el carácter de tabulación, el backslash t. Y empezamos con los nombres. Nombres. Y aquí vamos a concatenar con el valor de la variable nombre de la persona. Ese como este operador no es que suma, sino que concatena, significa une, unir esta salida de cadena con el dato que contiene la variable nombre de persona. Bien. LN, perdón. Vamos entonces a mostrar también los apellidos. Espacio más apellido de la persona. La variable que contiene los apellidos, concatenando el ln, que le sigue el sexo, por ejemplo, punto espacio, tenemos la variable que tiene el dato de sexo, sexo persona, ln, el otro dato de interés, la edad, más. Aquí tenemos entonces, concatenamos con el valor de edad de la persona y fíjense cómo también aquí podemos perfectamente concatenar textos con un tipo de variable tipo string, acá es de tipo char, esta ya es de tipo numérico, perfectamente podemos hacer eso. Y el mismo método Pringle sabe cómo convertir. Porque recuerden que las entradas y salidas de consola siempre son como de texto, siempre son cadenas de texto, independientemente de que represente un número, un true false, lo toma siempre como de tipo texto.
otro dato de interés. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y nos afectando la estatura, ¿no? Estatura. Aquí le ponemos 2 puntos. Y concatenado con el valor de la variable de dato de estatura de la persona. Aquí le ponemos un más para concatenar entonces el mensajito final de que esto representa 1, tanto metros. Bien. Listo. Y por acá nos quedaría si pertenece o no a la tercera edad. Y bueno, aquí le ponemos el más. La variable sí, tercera edad. Bien. Sabemos los cambios. Ahora si ejecutamos esto, la salida va a ser los datos que hemos indicado en las respectivas variables. Ok, ¿qué nos pasó acá? Miren, interesante en Java. Usted sabe que tiene Java, que no tiene otros lenguajes. El 1.90 como dato, el intérprete de Java para él es un tipo doble, por defecto. Este 1.90 que hemos indicado acá, para el intérprete de Java, ese dato es de tipo doble. ¿Vale? Dice posible pérdida en la conversión de doble a float. ¿Qué estamos intentando acá? ¿Qué hace o intenta hacer el intérprete de Java? Como esto es un doble y la variable es de tipo ¿qué? ¿De qué tipo está declarada? De tipo float. Un tipo doble yo no lo puedo almacenar en un tipo float. Al revés, sí. Si yo declaro una variable de tipo doble y le asigno un valor float, sí. Porque el tipo doble tiene más memoria que el float. Para tener doble más memoria que el float, entonces estoy tratando de meter toda la memoria que representa el doble en la capacidad de memoria que tiene un float, que es como querer intentar meter guayas, todo guayas, provincia guayas en Guayaquil. Eso es imposible, ¿no? Es imposible. Hay más espacio físico en lo que es Guayas con respecto a lo que es únicamente el cantón Guayaquil. Entonces, aquí tenemos que indicar que este 1.90 se comporte como float. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos una F. Le ponemos una F. Va a ser así, pero vamos a ir con la minúscula. Vamos a salvar. Vamos a ejecutar. Y listo. Ahí se resuelve el problema. Entonces le estamos indicando al compilador que ese 1.90 se convierta en float. El dato como tal. Y listo, aquí tenemos la fecha de datos de la persona. Nombre, Armando Alfonso. Apellidos, Paredes del Castillo. Sexo masculino, edad 30. Estatura, 1.9 metros. Bien. Y tercera edad, false. Entonces ya, bueno, hemos recordado cómo operar. Bueno, cómo declarar variables, cómo asignarle valores y bueno, cómo mostrar una salida de datos hacia la consola. Bien, son cositas fundamentales que tenemos que saber, que es parte de los fundamentos. Hasta aquí una pregunta, duda que tenga. Consulta. Esto está elemental, no, esto es fácil. Esto es elemental. Bien. Ahora tenemos estudiantes que no están con cámaras. Jonathan Paul, Alfonso Soriano, Pensante, León Carranza, Pérez Sobaki, Eliana Mendoza, Navarro, Bruce, Gabo, Bustos, en este caso los operadores. Tenemos
operadores aritméticos, los básicos para sumar, restar, multiplicar, dividir, y también tenemos el residuo, que es el símbolo de por ciento, residuo de la división entera. Bien. También tenemos operadores, los operadores de comparación. Está el menor que estricto, mayor que, menor igual, mayor o igual, igual para saber si dos valores son iguales, es distinto para saber si son distintos, básicamente eso, ¿no? ¿Ok? También tenemos operadores lógicos. Bueno, las tiendas se las debo. Operadores lógicos que tenemos, ustedes estudiaron en fundamento de programación y también en la materia de lógica matemática, que tiene que ver con las tablas de verdad. La conjunción, que es el I, que es la conjunción. También tenemos el O, y lo lógico, el OR. Esta es la disyunción. Ustedes lo conocen en lógica matemática. Y también tenemos la negación, ¿no? Que es este símbolo únicamente, que es la negación. Bien. Tenemos estos tres principalmente, ¿no? Claro, hay otros que trabajan a nivel de bits, pero bueno, eso no lo quiero meter, no lo quiero complicar. Ni es algo que tampoco va a tener que aplicar en el examen, ¿no? Entonces, ahora, con esto podemos entonces, tener en cuenta algo, ¿no? Estos son variables y estos valores se le llaman datos literales. ¿Sí? Los valores que contiene una variable se le llaman datos literales. ¿Sí? ¿Vale? Aquí también vamos a aplicar, por ejemplo, el caso del sexo. El sexo biológico estoy hablando. Podemos decir que es una constante, ¿no? Porque no va a variar tanto. ¿Cómo definimos una constante en Java? Con cons. Sí. Entonces definimos una variable constante. Cons. Significa que el valor que toma inicialmente, ya eso no puede ser variable. Variado, no puede ser cambiado. Eso es lo que es una constante, una variable constante. Entonces, bueno, con estos operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores lógicos, podemos comenzar a construir expresiones, las llamadas, por ejemplo, expresiones, las expresiones aritméticas, tienen más que la combinación en el lenguaje, ¿no? De datos variables y operadores aritméticos, de los que tenemos acá arriba. Bien, la combinación de estos con datos variables y operadores aritméticos. Bien, eso le llamamos una expresión aritmética. Ya podemos construir entonces expresiones condicionales. Las expresiones condicionales. Aquí tenemos las expresiones condicionales simples. No son más que las condiciones simples. Y no más que la combinación de datos variables
ya sabemos con un dato, ya sabemos con una variable. Variables y operadores de comparación. Mayor que, menor que, mayor y menor igual, mayor igual, igualdad, distinto. Bien, la combinación de esos elementos del lenguaje. También llamadas expresiones condicionales compuestas. ¿Cuáles son las compuestas? La que es la combinación de expresiones condicionales simples con operadores lógicos. Es decir, puedo tener dos o más expresiones condicionales simples y que lo que la unan sean operadores lógicos, ya sea y o negación. Esas son las expresiones condicionales compuestas. ¿Bien? ¿Compuestas de qué? De expresiones condicionales simples unidas por operadores lógicos. Básicamente eso. Bien. Entonces, por ejemplo, expresiones, algunas concretas. Expresiones aritméticas. Digo, no sé. Digo, voy a declarar con una variable doble suma. Digo, ¿suma de qué? Puedo tomar aquí, no sé, 5 más 2. Ya eso es una expresión aritmética. ¿Es la combinación de qué? En este caso, de datos, 5 y 2, ¿con qué? Con un operador que indica la operación a realizar. Así. Otra operación que puede ser doble recta. 5 menos 2. Otro puede ser que una expresión aritmética, doble multiplicación, 5 por 2. B, doble división. Digo, bueno, 5 dividido por 2. ¿Sí? Y esta es la llamada división entera. ¿Verán por qué? Y esta es la llamada doble división decimal. Sería, por ejemplo, 5.0 dividido por 2. ¿Por qué? Ya va. Hay que hacer este detalle importante. Porque 5 y 2, estos tipos literales de datos, ¿de qué tipo son? Enteros. ¿No? Entonces, el intérprete dice, bueno, como los dos son enteros, pero ¿qué pasa con la división de 5 entre 2? ¿Cuánto da realmente en matemáticas? 2.5, ¿no? Pero que para el intérprete estamos dividiendo el entero 5 dividido por el entero 2. Por tanto, el resultado también tiene que ser un entero. Entonces, de 2.5 queda, se le trunca la parte decimal y se queda con el 2. Y te da resultado 2. Si tú quieres que te dé exactamente el resultado correcto, si es que representa un decimal, a uno de los dos operandos tienes que ponerle el punto 0. Para que entonces el 5 ya aquí está, si este 5.0, el intérprete Java lo entiende como un decimal, si es un doble, y un doble dividido por un entero tiene que dar un doble. O sea, aquí si te da resultado, aquí te da resultado de 2, esto da como cociente 2, y te va a dar el cociente 2.5. Entonces en Java hay que saber ese detalle. Bien. Entonces, otra sería el residuo, ¿no? Con el residuo siempre un valor entero. Residuo de dividir 5 por 2. Operador de residuo. Y esto que da resultado el residuo de la división. Por tanto, el residuo de esa división es 2 por 2, 4. ¿Y cuánto falta de 4 para 5? 1. Por tanto, ese residuo es 1. El residuo de la división. Bien. Y entonces también con esto podemos hacer combinaciones. Combinaciones. Vamos a combinar. ¿Sí? Haciendo uso de operadores. Por ejemplo, también aquí hay que tener en cuenta la presencia de las operaciones. Digo 5 más 2. ¿Sí? Multiplicado por 5 menos 2.
Bien, sumado con 5.0 dividido para 2. Bien. Y al final lo voy a multiplicar con el residuo de 5 con 2. ¿Qué he creado acá? También una expresión aritmética. Todo esto es una expresión aritmética. Bien. Y ahí podemos combinar. Como hacemos en matemáticas. Tenemos varias expresiones a su vez en combinación con otras operaciones. Que esto exactamente sería lo mismo que haber indicado lo siguiente, ¿no? También puedo trabajar con las variables. Bueno, aquí doble combinada. Bueno, combinada. Variable combinada 1, combinada y combinada 2. Hubiese sido lo mismo que indicar suma, que es 5 más 2, la variable suma, por la variable resta, que es 5 menos 2, más el resultado de la variable de, bueno, me comí la de multiplicar, no importa, división entera, que es 5 entre 2, menos división decimal, que es 5.0 dividido 2, por el residuo. Al final la suma, que es 5 más 2, recta, guarda lo de 5 menos 2, división entera, lo de 5 entre 2, división decimal, 5.0 entre 2, y residuo, resto de la división, 5 dividido 2. ¿No? Ahí podemos combinar, según el problema a resolver. Por tanto, lo importante aquí es que una expresión aritmética es la combinación de datos, variables y operadores aritméticos. ¿Qué expresan una expresión aritmética? Representan una expresión aritmética. Con eso podemos construir cualquier tipo de expresión aritmética. Bien. Acá, expresiones condicionales simples. Y ojo, las expresiones aritméticas dan como resultado, ¿qué cosa? Un resultado numérico, ¿cierto? Porque es un cálculo numérico, es un cálculo aritmético. Ahora, las expresiones condicionales simples y compuestas que dan como resultado su evaluación no es más que true. No. Si se cumple, no se cumple. Si se cumple true, no se cumple false. Por lo tanto, lo que arroja como resultado es un tipo booleano. Yo aquí pongo boolean. Y digo, voy a poner aquí condición 1. Por ejemplo, una condición 1 que puede ser. Y como dice, la combinación de datos, variables y operadores. Y no solamente datos, variables, también, aquí me faltó, expresiones combinadas de una condición. Por ejemplo, aquí voy a tomar, ok, 5 mayor 2. ¿Qué arroja como resultado esto? ¿Será 5 mayor 2? Se evalúa. ¿Se cumple que es 5 mayor 2? Sí, por tanto, el resultado, ¿cuánto es? Tú. Otra condición que puede ser, ponerle como condición 2. 5 menor a 2. Se cumple que 5 menor a 2 en esa comparación. Eso es falso, ¿no? Por tanto, el resultado que arroja esto es falso. Boolean, condición 3. Voy a decir ahora, por ejemplo, es 5 mayor o igual a 5. Pero el pequeño detalle entre mayor igual y mayor estricto. El mayor igual comprende dos situaciones posibles. O es mayor o que se cumpla que sea igual. ¿Es 5 igual, es mayor a 5? No, pero 5 igual a 5 sí. Por tanto, eso da como resultado true.
Así pongo boolean, condición 4, será 5 menor o igual a 5, verdadero porque se cumple la igualdad. Entonces, true. Vamos a otra situación. Boolean, condición 5. ¿Será que 12 sea mayor a 5? Mayor o igual, perdón. ¿Ya se cumple? Es mayor, ¿no? Por tanto, es true. Vamos a otra condición. Boolean, condición 6. ¿Será que 12 sea menor o igual a 5? Ahí, ni es igual ni es menor. Entonces, en todo caso, es mayor. Por tanto, esto da resultado false. Bien. Vamos con otras condiciones. Boolean, vamos a poner en práctica la igualdad. Boolean, condición 6. Igual. Se cumplirá que 5 es igual a 2. ¿Se cumple que 5 es igual a 2? No. Tanto esto da como resultado false. Boolean. Y la serie de condición 7 tiene 2 condiciones 6, pues. Vamos para allá ahora. Sería la condición 8 en todo caso entonces, y esta es la 7. No quiere decir que, bueno, sí, te voy a dar error porque aquí hay un dato importante. En un mismo ámbito no se pueden declarar dos variables con el mismo nombre. Esto es de Java, de Java y muchos lenguajes también. C++ también le pasa lo mismo. Es decir, en un mismo ámbito de ejecución, todavía no puede declarar dos variables con el mismo nombre. No puede hacer eso. Te va a dar error. En ámbitos distintos sí pueden tener el mismo nombre, porque tu ámbito de ejecución es distinto uno de otro. Y aunque tengan el mismo nombre, son dos variables distintas para el compilador. En memoria se reservan dos espacios de memoria, aunque tengan el mismo nombre. Bien. Se cumplirá que 12 es igual a 12. En este caso, sí, son iguales, por tanto el resultado es true. Vamos al otro. Boolean, condición, que número me quedé. 9, ¿no? 9. Vamos con la otra que nos queda, que es distinto, ¿no? ¿Sabes si dos valores son distintos? ¿Será 12 distinto de 12? ¿Es 12 distinto de 12? Falsos son iguales, por tanto, esto va al falso como resultado. Boolean, condición 10. ¿Será que 12 es distinto de 5? Sí, es verdad en este caso. Son distintos. ¿Cuánto da resultado tú? Bien. Y podemos comprobar esto, ¿no? Vamos a mostrar aquí salidas de resultados. Begin. Vamos a poner acá 5 mayor a 2. 2 puntos. Perdón. Es igual a que esa comparación a lo que vale la condición 1, que es el resultado, más condición. Okay. Vamos a mostrar la salida para comprobar esto, ¿no? En este caso sería ahora 5 menos la 2. Y la variable sería condición 2. Esta otra salida acá. La condición de si 5 mayor o igual a 5. El resultado está en la condición 3. ¿No? Acá, si 5 menor o igual a 5, nos da resultado la condición, la variable condición 4, de tipo booleana. Y déjame quitar algo que se algo acá, no sé por qué. No hace falta para no.
la otra salida. Y vamos a comprobar esta ejecución, ¿no? Te da resultados de si 12 mayor o igual a 5. Nos da resultado de la condición 5. Si 12 menor o igual a 5, nos da el resultado de la variable de condición 6. Si 5 igual a 2, nos da la condición 7. Si 2 igual a 12, la condición 8. Si 12 distinto a 12, nos da la condición, la variable de condición 9. Y por último, si 12 es el resultado está en la variable de condición 10. ¿Vale? Ahora, ¿cumplí? ¿Ahora me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Déjeme cambiar a la extensión más cercana. ¿Aló, me escuchan nuevamente por ahí? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Significa que tengo el CPU aquí al máximo de procesamiento, no sé por qué. ¿Qué proceso está aquí para que cambie esto? Imagino que sea eso. Exactamente. Déjenme quitar un poco de servicio acá. Bueno, no estoy usando NetBeans, déjenme cerrarlo por un momento, porque no me ocupa memoria, tiempo de procesamiento. Por acá también déjenme quitar algunos servicios que ahorita no es necesario utilizar, como el de Oracle. Esto usa mucha memoria, casi medio giga. Mucha memoria RAM, me refiero. No se puede hacer auto corriendo ahí en segundo plano. Revisar también el escuchador que trae y el recovery. Este también Node.js, ya no lo estoy usando, se me olvidó que del lado, esto se aplica ¿no? Para programar con JavaScript en la web, desde el lado servidor, Node.js, en esa tarea. Esto también, por el momento no me hace falta. WhatsApp también no hace falta ahorita. Vamos a olvidar el chismoso este. ¿No?
Dejemos ahí. Voy a librar un poquito más para la memoria. Abajo. Y lo que está consumiendo es el... Acá ver la cosa es el zoom. El zoom es como un motor Ford Chevrolet, un río bastante. Bien. Acá, como les comentaba, ¿no? Les puse el ejemplo, unos ejemplos, ¿no? La orange. Como les decía, una expresión condicional simple, combinación de datos, variables. Bueno, en este caso hemos combinado solamente datos con el operador de comparación, ¿no? Ok, pero también puede ser una expresión aritmética. Yo puedo preguntar acá, por ejemplo, poner aquí boolean, condición 11, que es la que le sigue. Quiero saber si la operación 5 más 2 bien, es mayor a 12. Y puedo combinar, ¿no? ¿Qué lo conforma aquí? Una práctica sería esto, ¿no? ¿Cierto? Y esto es un dato numérico y este es el operador de comparación. Y ahí podemos combinar, lo que quiero decir. Hay que entender qué significa combinación de datos, variables, expresiones aritméticas y operadores de comparación. ¿Qué es lo que no puede faltar? Un operador de comparación. ¿En combinación con qué? Ya sea datos con datos, datos con variables, variables con variables, expresiones aritméticas con un dato, expresiones aritméticas con otra expresión aritmética. Es decir, hay que tener claro eso, ¿no? Entonces podemos combinar. Esto, por supuesto, que va a arrojar de resultado. Aquí lo primero que va a hacer el intérprete es calcular la expresión aritmética, que se puede resultado de 5 más 2 da 7. ¿Es 7 mayor a 12? Falso. Bien, eso va falso. Y bueno, también vamos a ponerlo por acá. Como una salida de resultado, como un resultado, que es lo que arroja para verificar. Entonces la condición 11. Bueno, no voy a ponerme a buscar más combinaciones porque esto es nunca acabar. Eso es una problemática que tengamos. Ya sabemos qué puedo hacer con el lenguaje. ¿Qué me permite hacer el lenguaje? Lo que hay que saber. Para poder construir expresiones. Expresiones que resuelven algo. Y las expresiones, y no sé por qué se me pierde. Bueno. Las expresiones condicionales compuestas, como dice la combinación de expresiones condicionales simples con operadores lógicos. Entonces, voy a poner acá, y también arroba, por supuesto, resultados booleanos. Condición 12, que puede ser una expresión compuesta, condicional compuesta. Ah, espérate, la combinación de esto, si 5 mayor a 2, y, por ejemplo, y lógico. Si 5 mayor o igual a 5. ¿Vale? Ahí tenemos una compuesta. Estas son compuestas de qué? De dos simples, estas, en combinación con ¿quién? Con el operador lógico de comparación. Aquí se recomienda, por supuesto, que las expresiones simples se cierren entre paréntesis para delimitar muy bien al intérprete qué es lo primero que tiene que ejecutar. ¿Bien? ¿Qué es lo primero que ejecutar? Y lo último que significa es que el operador lógico. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Ah, si 5 mayor a 2 y 5 mayor o igual a 5, ¿es verdadero o falso esto? O sea, sabemos que 5 más 2, ¿cuánto da? 5 más 2, perdón. 5 mayor a 2 es true. Y 5 mayor o igual a 5 también es true. Entonces, true y true, esto queda como resultado true y true. Vale, se perdió. Ahora sí. Y nuestra tabla de verdad
en la conjunción, true y true queda como resultado verdadero. ¿Cierto? Otra que sería Boolean condición S. Ahora sí digo, ok, 5 mayor a 2 y una que sea falsa por acá, 5 menor a 2. ¿Qué pasa aquí? La primera simple, ¿cuánto da? True. 5 menor a 2 es true. Y 5 menor a 2, ¿cuánto da? Es 5 menor a 2, falso. ¿Qué dice la tabla del true? Cuando cualquiera de las simples o cualquiera de las conforma es falsa, la expresión completa es falsa. Recuerden la tabla de conjunción. Bien. Y por tanto, y aquí el orden de las simples da igual si es true, false o false, o en el caso que sea, o en el caso en que sea falso, la primera, ¿no? Y true también va a dar falso. Para lo mismo true o false que false y true. Eso al final siempre es falso. Bien. Pero hasta la verdad. Condición 14, que nos quedaría si fuese falso y falso. Un falso y falso, ¿qué sería? 5 menor a 2 es falso. Y otra que sea falsa. Y no por acá. Falsa por acá. 12 menor o igual a 5. Ambas son falsas, por lo tanto, falso y falso. Da como resultado, ¿qué cosa? Un falso. ¿Bien? Recordemos entonces la conjunción. ¿Cuál es la conclusión? Que basta con que una de las expresiones simples sea falsa para que toda la expresión sea falsa. ¿Cuándo únicamente es true? Cuando todas se cumplen, que sean true. Cuando todas las expresiones simples que la conforman sean true, entonces la expresión completa es true, es verdadera. Ahora vamos con el O. Vean, condición 15. Vamos con el O, por ejemplo, buscar las combinaciones también del O. True o true, false o true o false, y false o false. Es lo contrario. ¿Vale? Usted dice 5, la misma que tenemos acá arriba, ¿no? Esta, por ejemplo. No nos compliquemos. En vez de ser un I, ponemos O. Estamos planteando, esto es true o true. Eso que va a dar un true. La expresión completa es verdadera. Bien. Vamos con la otra. Boolean. Condición 16. Si tomamos la segunda, entonces, ¿qué nos va a dar? Es 5 mayor a 2. Aquí, por supuesto, el O, no I. Con el O. Que nos da 5 mayor a 2, true. O 5 menor a 2, false. Eso que da como resultado verdadero también. Bien. Y nos queda. Y claro, lo mismo en el caso. Lo ponen inicialmente, ¿no? O que sea false
o true también da true. El otro no importa. ¿Ok? El otro no importa. Y fíjense que aquí ocurre algo curioso. Cuando le da true o false, ¿sí? Ya con que la primera sea verdadera, ni verifica la segunda, porque ya se sabe que cualquier combinación de true con false o true siempre es true. Es lo que se le llama la evaluación vaga. Si la primera ya es verdadera en el O, toda la expresión completa es verdadera. No necesita verificar las restantes. No hace falta. Pero si la primera es falsa, tiene que verificar la segunda para saber si es verdadera realmente. Si es verdadera la expresión. Bien. Eso es lo que se le llama la evaluación vaga. Interesante esa parte. Boolean, condición 17. Bueno, busquemos la que entonces es falsa ambas. Está aquí, falsa ambas. Con O, por supuesto, el O lógico. Ahí es cuando únicamente es falsa el. Por eso yo lo contrario de la I, de la conjunción. Aquí todo falso o falso. Entonces cuando únicamente es falsa en el O. Entonces en el O lógico, para que la expresión completa sea falsa, tienen que ser falsas todas las expresiones simples que la confunden. ¿Ok? ¿Qué es lo contrario en el I? En el I lógico, para que sea verdadera, todas las expresiones simples tienen que ser verdaderas. Caso contrario, cualquier combinación es falsa. ¿Entendió? Entonces, si me sé una, ya me sé la otra. Si yo me aprendo una tabla, la conjunción, y ya me sé la disjunción, haciendo análisis contrario, ¿no? ¿Ok? De una forma rápida de aprenderse. Y no tienen que aprenderse de memoria todos los casos ahí. Que si true, true, que si true y false, que cuánto. Sí, la generalidad que era una conclusión, ¿no?, de esto. Entonces, la conclusión del I, que para que sea verdadera la expresión, todas tienen que ser verdaderas. Caso contrario, es falso. En el O, lo contrario. Para que sea falsa, todas tienen que ser falsas. Caso contrario, cualquier combinación es verdadera. Ya. Fíjense que rápido nos aprendemos esto, ¿no? Ese es el análisis. Ya era un aprendizaje efectivo, ¿no? No memorizar por memorizar. El día que me falla la memoria, pequé. ¿Ok? Listo. Entonces, veamos las salidas que tiene esto. Sería esto. Acá. Condicional 12. Esto. Sería acá. Condicional 13. Esto. Más que esto. El resultado está en la condicional 10. Por ahí. Condicional 14. Esto lo estamos determinando. Condicional 15. Esto acá. Y el resultado está en la condición 16. Y por último, lo que nos queda es esto de acá, condicional 17. ¿Listo?
Vamos a salvar, vamos a ejecutar. Ok. Llegar la inicialización de cons. Cuando uno, ese champú que se le hace uno en la cabeza, como decimos, cuando uno ponemos en varios lenguajes, después combina un lenguaje con otro. No es cons, el cons es en C++. Ya se le pone final. Final es la introducción para indicar que esa variable es una constante. Okay. Cons en C++. Chicos. Ejecutar. Listo, ahí está. Ok, aquí tenemos toda la evaluación de todo. 5 menor a 2 es true, 5 menor a 2 es falso, 5 menor o igual a 5 es verdadero, 5 menor o igual a 5 es verdadero, 12 menor o igual a 5 es verdadero, 12 menor o igual a 5 eso es falso, 5 igual a 2 eso es falso, 12 igual a 12 eso es true, 12 distinto de 12 es falso, son iguales. 12 distinto de 5 es verdadero, sí son distintos. Y aquí empezamos con las expresiones. No, perdón. Esta te voy a dejar la simple, ¿no? Porque es una expresión aritmética con un operador y un dato. 5 más 2 mayor a 12, 5 más 2 a 7, 7 mayor a 12 es falso. Y aquí empezamos con las lógicas. Ya la habíamos analizado, ¿no? 5 mayor a 12 es verdadero, 5 mayor o igual a 5 es verdadero, verdadero, true. 5 más mayor a 2 es verdadero y 5 menos 2 es falso, por lo tanto true y falso es falso. 5 menor a 2 y 12 menor o igual a 5, 5 menor a 2 es verdadero, 12 menor o igual a 5 es falso, por lo tanto verdadero y falso es falso. Perdón, falso y falso, porque 5 es falso. Y acá 5 menor a 2 o 5 igual a 5. Por tanto aquí vemos que 5 menor a 2 es verdadero y 5 menor igual a 5 es verdadero, verdadero o verdadero, verdadero. Aquí también esto es verdadero o 5 menor a 2 que es falso, verdadero o falso, es falso, es verdadero, perdón, en la disyunción. Y 5 menor a 2 es falso o 12 menor o igual a 5, eso también es falso, falso o falso, es falso. Ahí están todos los resultados de evaluación y comprobado, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo claro, que es la llamada famosa tabla de verdad, que es lo que se aplica en las expresiones condicionales o expresiones booleanas, como también se le puse. ¿Ok? Entonces, bueno, ya he recordado esto. Bueno, ¿cuáles son las expresiones que podemos construir en el lenguaje? Expresiones aritméticas, expresiones condicionales simples, expresiones condicionales compuestas. ¿Sí? Y hay que saber identificarlas y saber construirlas. Entonces vamos ahora con las estructuras de control de flujo. Las famosas estructuras de control de flujo. ¿Quién recuerda cuáles son las estructuras de control de flujo? Hay dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las estructuras de control de flujo? Vamos. Rápido. Son cosas de fundamento de programación. Los condicionales, el if, else y el switch. Ajá, ahí están, entonces están las llamadas, ahí se le llaman alternativas, condicionales, el nombre, alternativas. Diga Bernieu. Secuenciales. Sí, ya, bueno, las secuenciales son los ejemplos que vimos hasta ahora, que se ejecutan todos pasos.
están las demás alternativas condicionales. ¿Okay? Pero esta tenemos, según su aplicación, tenemos las condicionales simples, condicionales dobles. Si tenemos la condicional simple, ¿vale? Así. Condicional doble. Y tenemos la condicional doble, ¿no? Doble, no de doble como tipo, no tiene que ver con eso. Ya, bueno, y doble, ambas, sí. Paso. Y la condicional, o las condicionales múltiples. Hay dos grupos ahí. ¿Cuál es la condicional simple? El clásico if. Condición, evaluar, variable desarrollada. Se acabó. ¿Bien? La simple cuando tienes que evaluar una única condición. Y únicamente interesa para cuando sea verdadera. Listo. Esa es la simple. Bien, y lo voy a poner de bloque. Así. Ya se entiende. Esa es la simple. La doble, ¿cuál es? La rama doble. Tengo en cuenta también la rama falsa. If, condición. Tengo una condición a evaluar. Me interesa ejecutar algo cuando sea verdadera, pero también me interesa ejecutar algo cuando sea falsa, que es la rama else. Bien. Aquí vendría a ser el bloque de instrucciones que se ejecuta. Esta es la interpretación semántica de ejecución. Aquí indicamos el bloque de instrucciones que se ejecuta cuando la condición es verdadera. ¿Bien? Esta condición de acá es verdadera. Aquí lo pasa lo mismo. Tengo instrucciones a ejecutar para cuando sea verdadera, pero también quiero ejecutar instrucciones asociadas a cuando sea falsa. O sea, la rama else. Pero la condición que se ejecuta cuando la condición es falsa. El else. Este es el bloque true y este es el bloque del false. Condición. Para que se entienda, ¿no? Y este es únicamente el bloque true. Que nos interesa. ¿Y cómo se lee esto? Si condición, entonces ejecutar. ¿Y cómo se lee esta? Si condición, entonces ejecutar. Si no, ¿qué significa si no? Si no se cumple, si es falsa, entonces ejecutar. Lo llaman alternativas. Estructura de control de flujo alternativas, de condicionales. ¿Ya? Aquí voy a poner comentario de bloque. Y vamos a tener un buen resumen de ustedes para estudiar. Y las múltiples, aquí tenemos la famosa escala if, else, if. Que es cuando tenemos dos condiciones o más a evaluar. ¿Sí? Condiciones múltiples es cuando, para evaluar dos condiciones más. Aquí voy a poner la condición n evaluar. Ya el problema mismo te dice cuántas condiciones son las que hay que evaluar, la problemática. Si no, lo entiendo. Y esto acá, por supuesto, es opcional. Este último else es opcional.
Aquí en la condicional 1, el bloque de instrucciones que se ejecuta, si la condición 1, esta que estamos evaluando acá, es verdadera. Si no se cumple, pasa a evaluar la siguiente condición. Entonces aquí el bloque de instrucciones que se ejecuta cuando la condición 2 es verdadera. Si no, sí, pasa a evaluar entonces la condición 3. Y aquí si se cumple, entonces se ejecuta el bloque de instrucciones de la condición. Si la condición 3 es verdadera. Y así. Hasta n condiciones posibles que podemos tener. Acá, bloque de instrucciones que se ejecuta con la condición n, digo n, en orden, la n cualquiera, es verdadera. Y esta es el bloque de instrucciones que se ejecuta cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Por eso las condiciones anteriores de aquí para arriba. Cuando ninguna de las anteriores se cumple, todas son falsas. Y cuando no se cumple ninguna. Y digo que es opcional porque es, en caso de que sea necesario, punto de vista lógico, ejecutar algo si es que no se cumple ninguna de las condiciones. Pero si no me interesa, no lo digo. Ya. No hace falta poner else, por tanto no es obligatorio, por eso digo que este bloque es opcional. Si quiero lo uso, si quiero no, ya que depende de la lógica de implementación que quiero aplicar. Y eso te lo voy a decir clarito el problema a resolver. Ok, entonces, estas condiciones tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Si se evalúa la condición 1 y es verdadera, se ejecuta este bloque, por tanto, de aquí para abajo no ocurre nada. Pero son excluyentes, ¿no? Ya no se ejecute. Porque ya entró por esta condición. Ah, verdadera, perfecto, ejecuto este bloque. Ya aquí no se va a cumplir ninguna de estas otras. Si no se cumple la primera, evalúa la segunda, y es que se cumple la segunda, ok, ya entró este bloque, y de aquí para abajo no ejecuta nada. Si esa es la semántica de ejecución. ¿Okay? Por eso este bloque, este tipo de condicional, o de estructura condicional, if, else, if, su semántica lógica es cuando las condiciones sean mutuamente excluyentes. Si no tengo un esquema lógico alternativo de dos o más condiciones, y entre ellas se cumple que son mutuamente excluyentes de acuerdo a la problemática del problema, entonces la mejor estructura para evaluarla es esta. ¿Verdad? Y bueno, la otra es el tipo, bueno, voy a poner acá comentario de bloque para que esto no dé error sintáctico ni nada por el estilo. Y bueno, la otra la vemos después de receso. Ya son las 10:02. Vamos a tomar un receso.